Y quiero, a esta enseñanza le puse el monte de Horeb. Diga Horeb. Diga Horeb. ¿Qué significa Horeb? Significa desierto, significa soledad, para los que anotan. Significa montaña, terreno seco. También se le conoce como el monte de Dios. Diga el monte de Dios. Y muchos han llegado a la conclusión que es el Sinaí, y el monte de Horeb es el mismo lugar. Diga el mismo lugar. El lugar de la presencia de Dios también se le conoce como el lugar de la presencia de Dios, el monte de Dios. En este monte fue donde Dios le habló a Moisés. Diga, Dios habla. Diga a su hermano, Dios todavía sigue hablando. Hay lugares específicos, iglesia. Hay lugares específicos donde Dios habla. Amén. Ha escuchado por ahí, hay personas que dicen, pastor, es que yo he estado en tantos lugares y es que no siento. Y es porque es importante que en las congregaciones se levante un monte de Horeb. Amén. Es importante que el Horeb se levante en las congregaciones. El monte de Dios. El hombre no puede producir la presencia de Dios si no busca de Dios. Amén. ¿Escuchó? ¿Entendió? ¿Está aquí conmigo? El hombre no produce la presencia de Dios si no busca de Dios. Nosotros no podemos producir la presencia de Dios si no buscamos de Dios. En otras palabras, nosotros necesitamos llenarnos de Dios. Hay gente que dice que lo que hace, lo hace por un manto, por un llamado. El llamado no produce la presencia de Dios. Lo que produce la presencia de Dios es la búsqueda con Dios. Amén. Y unos momentos más adelante voy a pasar, si acaso, que voy a pasar a alguien, voy a hablar acerca de algo que estamos haciendo. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Yo quiero que usted preste atención hoy. Éxodo 3, del 1 al 6. Ahí en sus pantallas usted lo puede leer. Dice, Moisés cuidaba las ovejas de Jetro. Moisés estaba haciendo una labor natural. Dile a su hermano, natural. Dile a tu hermano, tú no puedes seguir siendo natural. Vamos, ayúdame. Díselo. Dile, tú no puedes seguir siendo natural. ¿Qué es eso, pastor? Dios tiene que interrumpir nuestra vida natural. Amén. Moisés estaba en una labor natural. Moisés estaba en la vida que lleva todo el mundo en esta vida, en esta tierra, haciendo lo que hace todo el mundo. Tiene que entender lo que usted lee. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, un oficio natural. Su suegro, ¿a cuántos quisieran cuidarle las ovejas al suegro? Bueno, la mujer que tiene esta oveja es la oveja del suegro, así que cuídala, amén. ¿Está aquí conmigo? Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. Diga Horeb. Diga el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo, voy a ir y a ver esta grande visión, porque es que la zarza no se quema. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo, yo soy Dios de tu padre, soy Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén, iglesia. Algunas características del monte de Horeb. Número 1, característica número 1, es el lugar donde Dios se manifiesta. Diga manifiesta. Diga manifiesta. Cuando una iglesia se levanta a buscar la presencia de Dios, Dios comenzará a manifestarse. Amén. Cuando un ministerio, una iglesia comienza a despojarse de las cosas naturales, del afán, y comienza
a buscar la presencia de Dios, Dios comienza a manifestarse. Una de las características del monte de Dios, del lugar donde Dios habita, es que se manifiesta lo sobrenatural. Es decir, es visible su poder. Verso 2 dice: allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró que vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. El fuego de Dios te puede tocar, te puede llenar, pero no te va a quemar. No estamos hablando de un fuego que te va a consumir. Estamos hablando de un fuego que te activa. Amén. Un fuego que te activa. El monte Oreb, el lugar de la presencia de Dios, se manifiesta. Hay manifestaciones del poder de Dios. Por eso, una de las cosas que usted tiene que buscar es un lugar donde Dios se manifieste. Amén. Donde Dios se manifieste. Voy a poner una cláusula a esto que voy a hablar. Me escribió alguien cuando venía para la iglesia y vi el mensaje. Y el mensaje decía: necesito conversar, necesito que oren por mí. Estoy ayunando, escuche esto, estoy ayunando, estoy orando, pero estoy mal. ¿Cómo es posible que usted ayune, usted ore y está mal? ¿Cómo es posible que tú busques a Dios y te vaya mal? Lo que está pasando es que hay gente que dice allá afuera: yo oro, y más abajo el mensaje decía, pero no me estoy congregando. Ay, pastor, yo conozco, es que yo no necesito ir a la iglesia. Usted necesita ir a la iglesia. Si usted no se congrega, se va a enfriar, aunque ayune, aunque ore. Usted caminará sin techo en su vida. Usted caminará desprotegido en su vida. Aunque ayunes y aunque ore, necesitas congregarte. Amén, iglesia. Así que déjese de cosas. Hay gente que está queriendo hacer las cosas por sí misma y por eso le va como le va. La vida patas arriba, va loma arriba. Amén. ¿Han visto esa gente que todo el tiempo va loma arriba? Porque Oreb es el lugar de la presencia de Dios, es un lugar de orden. Amén. Diga la montaña de Dios. Hemos escuchado de muchas personas que fueron llamados por Dios cuando se encontraron con lo sobrenatural de Dios. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que algún día Dios los marcó con lo sobrenatural. Es el lugar donde Dios habla. Diga, Dios habla. Versículo 4. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Muchos han sido llamados por la voz de Dios. Yo recuerdo mi propia vida. Yo no buscaba de Dios. Yo estaba apartado de Dios. Mi primera experiencia con Dios fue una voz que me habló en la madrugada en el cuarto. Yo vivía con mis hijos. Ahí me habló la voz de Dios. Dios llama, Dios habla. En el monte de Dios hay palabra. En el monte de Dios hay manifestaciones. En el monte de Dios hay todo lo que tú necesitas. Está ahí, en el monte de Dios. Moisés se acercó al lugar. Escucha esto. Se acercó al lugar de su llamado. Mucha gente no sabe ni por qué viene a la iglesia, pero cuando comienzas a congregarte y comienzas a acercarte a la presencia de Dios, Dios te da llamado. Dios te habla. ¿Está aquí conmigo? Dígame amén, aunque sea, ¿no? Dice, pastor, amén. Hay gente que no conoce su llamado, pero cuando comienza a meterse, Dios te da llamado. En el monte de Oreb, en el lugar de la presencia, es donde Dios suelta el llamado. Hay gente que está esperando que el pastor le diga: tu llamado es que un profeta venga. ¿Sabes qué? Deja eso a un lado. Dios tiene la mejor palabra para ti. Dios tiene la mejor dirección para ti. Deja de estar buscando las cosas fáciles y entra al monte. Amén. Qué fácil sea que mi ministerio me lo profetice en todo el tiempo. Llevaría un profeta a vivir en un cuarto de la casa. Dime, ¿qué dijo Dios ahora? Dime, ¿qué hizo el Señor después? Eso es fácil. Pero Dios dice: no, yo quiero hablar contigo cara a cara. Dios quiere tener una conversación contigo, así como la tuvo con Moisés. Número 2, es el lugar de donde Dios habla. Diga, habla.
Pastor, es que no escucho la voz de Dios porque no estás en el monte. Amén. ¿Está aquí, iglesia? Dios te habla y como no estás en el monte, no escuchas. Moisés era un hombre que traía un pasado horrible. Moisés sufrió cosas familiares. Moisés tuvo un decreto de muerte. Moisés viene de un pasado horrible. Moisés se encontró en el mejor lugar. Yo no sé dónde tú vienes, lo que has pasado, pero Dios tiene algo para ti. Cuando te acercas al monte, el Señor comienza a mostrarte lo sobrenatural y comienza a hablarte a tu vida. Y las palabras de Dios y las experiencias de Dios no se olvidan. Yo recuerdo todavía esa experiencia, finales de 2006. El primer intento que Dios hizo para llamarme fue a través de una voz en un cuarto durmiendo. Mi esposa en aquel entonces me dio por loco. Me dijo, hoy sí quedaste loco, me dijo. Porque yo me levanté en la madrugada gritando, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Y me dijo, vos quedaste loco. Si lo que nosotros hacíamos era preparando la semana para ir para la disco, nosotros estamos perdidos, amén. Y que Dios decirle a esa mujer que Dios me habló, me dio por loco. Pero yo supe que alguien me estaba llamando. Yo sentí, muchas veces la gente te va a decir, tú tienes fanatismo, algo te pasa a ti. Es que tú has sentido en tu corazón algo que no es normal. Tú has sentido algo sobrenatural. Tú has sentido algo que no te deja retroceder. Tú has sentido el llamado de Dios. Y aunque muchos te pongan presión y aunque vengan tropiezos, tú sabes que tú has vivido algo sobrenatural. Amén. En el monte de Horeb Dios te marca. En el monte de Horeb Dios te marca. Y yo le enseñaba hace muchos años atrás a un grupo de personas y le decía, lo primero que Dios hace es conquistarnos. Tiene una manera de conquistarnos tremenda. Caemos redonditos, hermano. Amén. Caemos redonditos cuando Dios nos conquista. Cuando Dios nos conquista, cuando Dios nos llama, Dios nos seduce. Y eso es lo que estaba pasando con Moisés. Dios lo estaba seduciendo, Dios lo estaba llamando, Dios le estaba enseñando cosas y le estaba dejando escuchar su voz. O usted llegó de un solo a los pies de Cristo alabando y danzando, ¿verdad que no? Hubo un proceso, ¿verdad que sí? Ha habido un proceso, ha habido un proceso. Este hombre estaba pasando un proceso que Dios le estaba dando la oportunidad de que él descubriera su llamado. Estamos donde Dios habló y le respondió, aquí estoy. Muchos han sido llamados por la voz de Dios. Hay madrugadas donde Dios te va a hablar. Hay momentos en los servicios donde Dios te va a dar una palabra, y una palabra de Dios es más poderosa que 1000 mensajes juntos. Una palabra que venga de parte del Señor para tu espíritu es más poderosa que 20 predicadoras que vean en YouTube. Amén. Un momento en la presencia con Dios es más poderoso. Y no lo vas a olvidar nunca. Aún hay gente que yo conozco en la calle que está apartada de Dios, pero no olvida el momento que tuvo con Dios. ¿Está aquí conmigo? No olvidan que un día Dios los marcó. No se olvidan de que un día fueron marcados por el Horeb de Dios, el monte de Dios. Dios ha estado provocando cosas en tu vida para que tú te acerques nuevamente a su presencia. Amén. Dios ha estado haciendo cosas en tu vida para que tú llegues a su presencia. Hay cosas que te han pasado que te han llevado a la presencia de Dios. Es legal también. Mientras que todo sea para acercarte a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Número 3. El monte de Horeb es el lugar de cambio. Diga, lugar de cambio. Primero dijimos que es el lugar de la manifestación de Dios, donde Dios se manifiesta. Número 2 es el lugar donde Dios habla. Y número 3 es el lugar de cambio. Versículo 5. El Señor le dijo, no te acerques. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa.
El viejo calzado, la vieja manera de vivir, el pasado, la mente pecaminosa. Aquí es donde Dios comienza a tratar con los individuos en las áreas de su vida. Ese lugar que Moisés estaba pisando o entrando no era algo natural, era una dimensión espiritual. Amén. ¿Está aquí conmigo? No se me duerma. Porque cuando Dios te llama, cuando Dios te muestra algo en su vida, se manifiesta y Dios te llama, lo tercero que Dios va a hacer contigo y conmigo nos va a pedir santidad. Diga santidad. La única manera que tú y yo podemos habitar en el monte de Dios, en la presencia de Dios, es a través de la santidad. ¿Está aquí conmigo? Es la única manera. Por eso lo primero que Dios hace con Moisés es que Dios le muestra el poder, Dios lo cautiva, Dios lo atrae, Dios le habla, pero Dios le exige, diga exigir, santidad. Y no estoy hablando de una santidad de perfección. La santidad que Dios le estaba pidiendo era cambiar su manera de pensar, cambiar su vida, cambiar sus áreas, estaba tratando con el individuo. El lugar que Moisés estaba pisando estaba entrando una dimensión de santidad de la presencia de Dios, aunque naturalmente lo que veía era un simple monte árido. En lo espiritual representaba el lugar de Dios. Aunque tú vengas a la iglesia y lo que veas son unas pocas personas y veas a un pastor cubano que no tiene grandes estudios, pero estamos metidos en la presencia de Dios, Dios te va a exigir santidad. Dios te va a exigir santidad. Lo primero que Dios hace es manifestarse en tu vida. Lo segundo es que Dios te habla. Lo tercero es que Dios te dice: tienes que ser como yo. Esa palabra, tienes que ser como yo, te está diciendo: tienes que cambiar por mí, no por el pastor. Amén. No para que la gente te vea y para cuidar un puesto en una iglesia. Es por amor a la santidad de Dios. Es porque estamos acercándonos al trono de la gracia. Amén. Por eso es que no es que el pastor te esté diciendo que deje las malas cosas. Es Dios. Cada vez que nos exponemos a la presencia de Dios, nos exponemos a una demanda. Diga demanda. Contra más yo busco a Dios en este altar, con más santidad tengo que caminar. ¿Está aquí, iglesia? Buscar de Dios es bueno, pero tiene requisitos. Amén. Qué bueno fuera acercarse a Dios y vivir con mucha gente. Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ser parte de lo que viene, yo quiero ser parte de la gloria que viene, pero si no cambias. ¿Está aquí? Gloria a Dios, amén. Diga gloria a Dios. Iglesia, conéctate con esto porque Dios te está llamando al monte Horeb. Hay niveles de santidad. Veamos este versículo, Levíticos 11:45. Levíticos 11:45 dice, yo soy el Señor. Yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes deben ser ¿qué? ¿Deben ser qué? Porque yo soy santo. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Quién demanda la santidad? No es el pastor de una iglesia, no es el ministro de una iglesia. Quien demanda santidad es Dios. La santidad viene de Dios. Y nadie puede ser santo y santificar su vida si no va al monte. Amén. Si no va a la presencia. Si tú tratas de cambiar por tu propia fuerza, vas a fracasar. ¿Está aquí, iglesia? Vas a fracasar. Si tú tratas de cambiar tu vida por tu propia fuerza, vas a fracasar. Para que tú y yo dejemos la mala manera de vivir, dejemos el pecado, las áreas ocultas, lo que no sabe la gente, tiene que ser en la presencia de Dios. Una de las características cuando nos acercamos a Dios es que nos va a reclamar y nos va a demandar ¿qué? Santidad. Ahora, ¿por qué, pastor? Porque Dios no solamente quiere que entres, sino que habites. Amén. Dios no solo quiere que entres un día a la presencia, sino que habites. So, el requisito para habitar en su gloria, su presencia, es santidad. Amén. Es santidad. Hay gente que solo lo visita, solo tiene visitaciones de Dios de vez en cuando.
No porque Dios no quiera habitar con él, porque no ha querido cambiar. Por eso el no cambiar es un obstáculo para estar en el monte de Dios. Amén. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Tú tienes que saber qué es lo que Dios quiere contigo. Dios quiere tener un encuentro contigo. Dios quiere cautivar tu corazón. Dios quiere marcar tu vida. Yo sé que todos los que han venido al ministerio, de alguna manera u otra han tenido un encuentro con Dios. Dios lo ha tocado, Dios lo está llamando. No se haga el mentiroso, no diga que es mentira, porque si nosotros sentimos a Dios aquí adentro, usted también tiene que sentirlo. Amén. Lo que hay gente que no lo reconoce. Aquí hay gente que sabe que llegó al ministerio secándose. Y Dios le ha dado vida hoy. No es por el ministerio, es porque hay un monte. Diga, hay un monte. Hello, hay un monte. Nos acercamos a un monte. Porque la iglesia como tal, ni mi llamado puede hacer nada. Es el monte de Dios. Cuando escucho un cristiano que dice, ay pastor, es que estoy mal, es que estoy desanimado, es que te estás alejando del monte. Amén. ¿Por qué los pastores, por qué yo y mi esposa vivimos en el fuego de Dios? ¿Por qué vivimos en el fuego de Dios? ¿Porque lo compramos? ¿Por qué? Yo no ando yendo a ninguna iglesia a recibir. Porque vivo en el monte. Amén. Vivo en el monte de Dios. Y ahí está toda la provisión que yo necesito. Ahí está la sustancia para mi llamado. Ahí está el poder que yo necesito. Ahí está la unción que yo necesito. Ahí está la gracia que yo necesito. En el monte de Dios. Diga monte. ¿Por qué hoy tenemos ministros secándose? Porque se apartaron del monte. Las luces no dan presencia, no dan vida. Las cosas bonitas no dan vida. Lo que da vida es el monte. Estoy diciendo, y comencé diciendo esto, y para que usted entienda un poquito más, ¿qué significa Horeb? Horeb era un lugar árido, pastor, era árido, era horrible, era seco, era feo, era un lugar, un desierto. Pero el espiritual era un lugar empoderado. En lo natural era un lugar que no sorprendía a nadie, pero en lo espiritual era un lugar empoderado por la presencia de Dios. Yo más que nunca le doy gracias a Dios por el monte que estamos levantando aquí un grupo de gente. Porque cuando yo vengo en las madrugadas, yo lleno mis baterías. Amén. Somos como un carro eléctrico. Cuando venimos en las madrugadas, el Señor nos da. Amén. ¿Está aquí conmigo? Pero tú quieres ver a alguien que comience a retroceder, que se aparte del monte. Y después de 7 años de ser ministerio, de ser llamado por Dios, dice, pastor, yo no sé cuál es mi llamado. Te alejaste del monte. Dejaste de escuchar la voz de Dios. ¿Está aquí, iglesia? Diga, hay que regresar al monte. Diga a su hermano, vamos a Horeb. Dile, vamos a Horeb. En ese lugar, en ese momento, comenzó a ser transformado Moisés. Ahí no había nadie. Estaba Moisés y Dios directamente. Amén. Ahí no había más nadie. Ahí no había el apóstol tal, el profeta tal. Ahí estaba Dios y Moisés. Quiero decirte que cuando tú te acercas al monte, tú no necesitas muchas palabras a la gente. Tú no necesitas muchos mensajes de los pastores. Tú no necesitas muchas palabras de aliento, porque ahí está el fuego divino de Dios. Amén. Yo estoy predicando del lugar donde los hombres y mujeres de Dios se levantan. La santidad que Dios demanda es la misma que demanda ahora. Él no ha cambiado, es el mismo. Nota esto, el Señor dice, no dice sean perfectos porque yo soy perfecto. Él nos exhorta a que mejoremos nuestra manera de vivir y hagamos cambios. En esta tercera característica, Dios estaba diciéndole a Moisés, la única manera que puedes permanecer en mi presencia es si estás dispuesto a cambiar. Pregunto, iglesia, ¿usted quiere cambiar? ¿Está aquí? ¿Usted quiere cambiar? Si usted quiere cambiar, usted está calificado para permanecer en Dios.
El día que alguien se rehúsa a cambiar en Dios, hasta ese día llegó el crecimiento espiritual. He tenido gente que se la dan de niños grandes y dicen, ya pastor, eso yo me lo sé ya. Hasta ahí llega el crecimiento espiritual. Hasta el día que pierdes el hambre por la presencia de Dios y por buscar más de Dios, hasta ahí llegó tu crecimiento. Amén. Yo conozco gente 20 años en un ministerio y están igual, aún peor. Porque dejaron de crecer, dejaron de cambiar, dejaron de ser transformados. Conozco gente que vino a los servicios a notar en todas las palabras que el pastor se equivoca. Conozco gente que vino a los servicios a ver en qué frase es de Dios y qué no es de Dios. Esas son gente que no crece. Pero conozco gente que viene con hambre y sed del Altísimo y sed de su presencia. El pastor hoy se confundió en esta palabra y en esta palabra. Esos son los críticos. Amén. Cuando alguien escribe un libro, salen los críticos. Entonces en las iglesias hay críticos también. Yo sentado y le dije al pueblo, yo no sé cómo usted se siente, los que vinieron aquí, pero yo me siento en el poder de Dios. Yo no puedo hablar por otro. Es el mismo Dios, es la misma presencia, es el mismo lugar, es el mismo monte. Lo que pasa es el corazón. Es el corazón que mucho corazón ha dejado de cambiar. Diga presencia de Dios. Diga el monte de Dios. Tenemos que entender y aprender del proceso de Moisés, la manera en que el Señor lo va conquistando. Le muestra la zarza, eso lo deja sorprendido y la curiosidad mata el gato. Amén. ¿Cuánto ha escuchado eso? La curiosidad mata el gato. Amén. ¿Ha escuchado eso? Moisés dice, tengo que ver qué está pasando allí. Y cuando llega a ese lugar, cayó en las manos de Jehová. Amén. Muchos llegaron a este lugar porque alguien le dijo, yo fui y sentí la presencia de Dios. Y vino de curioso a la iglesia. Amén. Hay gente que llegan de curioso. Vamos a ver si es igual que la misma que fuimos allá la semana pasada. Vamos a ver si el pastorcito este es igual que el otro. Y la curiosidad. Amén. Porque no es el hombre, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Yo no dejaré de predicar esto hasta que usted se le meta en los huesos. Usted tiene que entender de a dónde viene todo. Y todo está ahí en la presencia. Dice, le muestra la zarza, lo deja sorprendido. Le habla el Señor, se identifica. Ya cuando lo tiene ahí en ese punto, le suelta lo difícil. Tiene que dejar las fiestas mundanas. Tienes que dejar el cigarrillo, el alcohol, el chisme, la envidia, los celos. Tienes que perdonar, tienes que olvidar el pasado. Pero Moisés no se rindió, no salió corriendo. Él dijo, voy a cambiar. Amén. ¿Está aquí conmigo? Hay gente que dice, pastor, yo quiero sentir a Dios. Pastor, yo quiero que tú ores por mí para sentir la unción. Pero cuando Dios lo confronta con el pecado, sale corriendo de la iglesia. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Quién no quiere ver el fuego andando? ¿Quién no quiere sentir la piel erizada? ¿Quién no quiere sentir esa descarga de Dios? Pero cuando Dios te dice, hello, entrégame esa área, ahí dicen, no, ya esta iglesia no es de Dios, ya este mensaje no es de Dios, ya este lugar no es de Dios, no es el lugar, no es el pastor, es que no estás dispuesto a cambiar. ¿Está aquí, iglesia? Diga aleluya. Diga, Él vive. Vamos, relájese, suelte el estrés. Él vive. Su nombre es santo. 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 Aleluya. El éxito para estar en la presencia de Dios es cambiar. Cambiar, cambiar y seguir cambiando. Amén. Oh Jesús, te adoramos. En la montaña de Dios ocurren cosas poderosas. Característica número 4. Sacia la sed. Es el lugar para los sedientos.
Diga sedientos. Él sacia la sed. En el monte de Dios se sacia la sed. Éxodo 17, 2 al 7. Así que todo el pueblo discutió con Moisés y le dijo, mira la característica de un pueblo, mira, cuando el pueblo las cosas le están saliendo mal, cuando la gente anda mal, lo primero que hace es agarrarle con el pastor. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Cuando la gente está frustrada por su manera de vivir, lo primero que hace es discutir con el pastor. Amén. Lo primero que hace, agarra al pastor, que es lo más cerca que tiene y lo más parecido al poder de Dios, dice, es que, y comienzan a darle palo. Y le dijo, danos agua, queremos beber. Moisés les dijo, ¿por qué se pelean conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero el pueblo tenía sed y murmuró. Diga, murmuró. Hay un desespero que la gente hace murmurar. Hay un deseo, mira, hay un tipo de sed, hay un tipo de cansancio en las personas por estar fuera de la presencia de Dios que hace murmurar contra el pastor. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? Para mostrarnos, para matarnos desea a nosotros. Diga, Moisés no lo sacó de Egipto. Diga, Moisés no lo sacó de Egipto. Diga, fue Jehová. Diga, fue Jehová. Yo no te estoy involucrando en esto. Diga, es Dios. No me eche la culpa a mí. Yo no te estoy forzando a nada. Yo no te estoy obligando a nada. Yo no te estoy diciendo, sígame. Es Dios que te está. Diga, es Dios. Ellos nunca identificaron que Dios los libró. Ellos nunca identificaron de dónde vino su Salvador. Un pueblo lleno de un corazón malo. Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me matarán a pedradas. Y el Señor le dijo a Moisés, adelanta el pueblo y anda, lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel y llévate también la vara con la que golpeaste el río. Voy a esperarte diga Oreb. Lea, iglesia, diga Oreb. ¿Dónde lo va a esperar? Diga Oreb. Diga el lugar de la presencia. Cuando usted me manda mensaje, pastor, ya no puedo más, pastor, yo necesito ayuda, yo te voy a esperar en Oreb, yo te voy a esperar a las 5 de la mañana, yo te voy a esperar. Pastor, estoy pidiendo matrimonio, no sé qué hacer con los niños, no tengo dinero, no tengo trabajo, ven a Oreb. Lo que la gente no quiere pagar el precio. ¿Por qué Dios no le dijo ahí mismo, donde estás ahí mismo, ahora mismo? Agua sal de la tierra, no. Porque la gente quiere que Dios haga las cosas como Dios quiere, en el momento que Dios quiere. Y a la manera que ellos quieran. Hay gente que son impulsiva. Ahora. Sí. Si no me voy de la iglesia, me voy de la iglesia. Y comienza. Dios siempre te llevará a donde tú no quieres ir. Está aquí conmigo, iglesia. Moisés dijo, aquí le hicimos, nos van a traer una tonelada de agüita Dasani. No, el Señor estaba enseñando a Moisés y al pueblo que aunque se desesperaran, aunque quisieran las cosas en el momento a la manera de ellos, no era la manera de Dios. Tú nunca vas a salir del lugar donde estás hasta que entiendas dónde está tu respuesta. Tus problemas son una excusa para que llegues a Oreb. Esta sed, esto fue provocado por Dios. Dios lo metió por un camino donde no había agua. Hello. Muchas veces Dios te va a meter por un camino para que pases sed, para que sientas soledad, para que choques con una piedra en la cabeza y te des cuenta y regreses al lugar de su presencia. Amén, iglesia. Es que, pastores, es que yo creo que como yo sé tanto,
yo creo que Dios lo va a hacer de esta manera. Si tú sabes cómo Dios va a hacer las cosas, ¿para qué buscas a Dios entonces? Dios te va a llevar al lugar donde la gente no quiere. Le dijo al pueblo, ahí no van a tomar agua. Si no siguen hasta Horeb, si no llegan a mi presencia, se van a morir. Amén. Si no sigues avanzando, te puedes quedar. Si no sigues avanzando y llegas a la presencia y llegas a entender que los tiempos que estamos viviendo, estamos a punto de escuchar leyes donde cierren las iglesias. Y el pastor de esta iglesia, yo no hablo por otro pastor, te estoy enseñando a ir a la montaña. Por eso hay gente brava conmigo. Te estoy enseñando a dónde está todo. Amén. Te estoy enseñando a dónde se le puede ir los problemas a ese niño, a ese hijo. Te estoy enseñando que es en el monte de Dios. ¿Y qué le dijo? Dice, vete corriendo, ve y espérate, dice, en el Horeb, junto a la roca que está allí, y tú golpearás la roca y de ella brotará agua que el pueblo podrá beber. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y en ese lugar lo llamó Masá, porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor. Y también Meriba, por la discusión que tuvo con ellos, pues dijeron, ¿está el Señor entre nosotros o no está? Diga el Señor tiene provisión para mí. Diga el Señor tiene provisión para mí. Diga el Señor tiene provisión para mí. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Por qué no dudas? No te va a pasar nada en el nombre de Jesús mientras que tu corazón esté en buscar a Dios. No te va a pasar nada. ¿Qué dijo Jesús a la mujer del pozo? ¿Qué le dijo? Si supiera quién está aquí. Le dijo en otras palabras, la mujer le dijo, Horeb está aquí. Le dijo, si tú supieras qué montaña está al lado tuyo, me pedirías agua a mí. Los tiempos que vienen, vamos a diferenciar los que andan secos, áridos, pálidos espiritualmente, y los que andan bebiendo la presencia de Dios. Amén. Se va a distinguir en los tiempos que vienen quienes andan secos, alejados de Dios, y quien anda en la presencia de Dios. Número 1, porque son gente que va a vivir en lo sobrenatural. Número 2, van a escuchar a Dios. Amén. ¿Está aquí conmigo? Diga, van a escuchar a Dios. Son personas que tú no vas a tener que darle tanta cuerda. Hay gente que darle la semana entera que darle cuerda, porque no viven en el viven, ¿saben dónde viven? En la tierra. Viven con la mente puesta en la tierra, con los problemas de la tierra. Pero los que viven en lo sobrenatural, en el monte de Dios, son gente que tienen provisión. Son gente que siempre Dios la está saciando. Aunque vengan cargas, aunque vengan pruebas, cuando llegan al monte de Dios, el ángel se manifiesta y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Amén. Si la iglesia entera estuviera en el monte de Dios, usted gritara aleluya, porque usted supiera lo que le estoy hablando. Usted entendiera el lenguaje que le estoy dando hoy. Usted supiera de qué le estoy hablando hoy. No le estoy hablando un mensaje barato. Te estoy hablando del único lugar donde tú y yo podemos ser exitosos. Amén. No hay otro lugar. Si tú entendieras esto, te afirmaras una vez por todas allá en la iglesia. Te afirmaras, te comprometieras con Dios. Aleluya, Él está aquí. El Señor les está enseñando que en su presencia, el Señor les estaba enseñando que en su presencia los sedientos serían saciados. El Señor pudo haber saciado el agua en cualquier otro lugar, pero los hizo volver a su presencia. Diga presencia. Los hizo llegar al monte. Hay gente que por andar en otras cosas, en otras boberías,
han perdido el rumbo de Dios, han perdido el hambre por Dios, han perdido el deseo de servir, han perdido el amor por Dios, han perdido la santidad por andar en boberías. Y Dios te está llamando a volver a la presencia de Dios. Amén. Han perdido el norte porque se han salido del monte de Dios. Tú los invitas a un partido de soccer, tú los invitas a ver una película, tú los invitas a cualquier cosa, están dispuestos. Los invitas a las 5 de la mañana y prefieren pasar sed y hambre. Y yo sé que hay gente que no viene porque no tiene transporte. Porque hay gente que desearía estar aquí con nosotros. Diga el monte. Esa palabra se le tiene que dar en la cabeza. Monte. El pastor me dijo el monte. El lugar, la montaña. Allí donde tú y Dios van a hablar cara a cara, corazón a corazón. Donde los problemas tuyos se los vas a exponer y decirle: Señor, yo quiero ser santo. Yo quiero buscar. Yo quiero cambiar. Ayúdame. Y ahí va a comenzar el Señor a trabajar en tu vida. Amén. Ahí va a enseñar. El Señor te va a enseñar. ¿Seguimos? Característica número 5. Horeb, lugar de protección. Diga protección. Diga protección. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando alguien se aleja de la presencia de Dios? Se sale de todas estas características, se sale de todos estos requisitos, se sale de todo este beneficio. Diga beneficio. Se aleja. Primera de Reyes 19:1. Primera de Reyes 19:1. Entonces dice: cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, lo que había hecho, y cómo había desgollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijere: que los dioses me castiguen, y más aún, si mañana a esta misma hora no es cortada la cabeza, como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo, se fue a Beerseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Dice, pero Primera de Reyes 19:7-8, pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo: levántate y come, que todavía tiene un largo camino por recorrer. Elías comió y bebió y recuperó su fuerza, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días. Diga 40 días. Con el alimento del cielo caminó 40 días, iglesia. Y tú llevas una semana a veces y no puedes llegar a la iglesia. Este hombre venía huyendo de la muerte y fue sustentado por la presencia de Dios y caminó por 40 días. ¿Está aquí, iglesia? Y dice: y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches, hasta llegar a ¿dónde? Dígalo alto. Horeb. ¿El monte de quién? Wow. Los hombres de Dios corrieron ahí. A él lo iban a matar. Jezabel no jugaba. Jezabel estaba lanzando un decreto de muerte, y Acab, que era el esposo en ese tiempo, el rey de Israel, había firmado el decreto de muerte. En otras palabras, lo andaban buscando los soldados para matarlo. Satanás anda buscando a mucha gente para desgollar. Hay gente que ni sabe lo que... Hay gente que yo la admiro y digo: Dios mío, despierta, abre los ojos, porque adelante tienen un hueco y ni saben que van a caer de cabeza ahí. Y tú los ves como si nada. Satanás anda pidiendo nuestra cabeza, anda pidiendo nuestros hijos, anda pidiendo nuestro llamado. Amén. Pero hay un lugar de refugio. Diga refugio. Diga refugio. ¿Dónde es? En Horeb. ¿Por qué el profeta se fue a Horeb? ¿Por qué el profeta se fue a Horeb? Porque ahí nada podía tocarlo. Amén. Ahí no había ejército de esta tierra que lo tocara. Ahí no había nadie. La mitad de la iglesia se va a quedar por falta de intimidad. La mitad de la iglesia, Jesús ya vino ya en el Espíritu y dijo: cuando yo venga va a pasar así. La mitad de la iglesia se quedó por falta de intimidad. La mitad de la iglesia se quedó por falta de intimidad. Ay, pastor, es que yo soy cristiano. Hay muchos que son hijos del diablo y no lo saben.
Hay muchos que se comportan como el diablo quiere que se comporten y no lo saben. Su mala manera de vivir porque están lejos del monte. Y estás autoengañado muchas veces y no sabes que estás siguiendo los pasos de Satanás, que estás siendo controlado por las tinieblas y no lo sabes porque estás viviendo lejos del monte. Algunos vuelven en sí cuando viene el bombazo. Si Dios te rescató, si Dios te dio una oportunidad más, es para que busques con toda tu fuerza. Amén. Amén, iglesia. Una bruja la perseguía, le mandaba mensajes de muerte fuertísimo y se metió en la presencia, me acuerdo, y comenzó a meterse. Y le dije, no te vayas a apartar, solo mantente viniendo a la iglesia. Y la bruja le dijo, ya no quiero saber más nada. No puede. Pero hay algunos que si los agarran le dan una entrada leña que los... Hay un salmo que a todo el mundo le gusta y se para de los altares y todo. Hermanos, levanten las manos. Vamos a hablar del Salmo 91. Y todo el mundo... hermano, hoy toca el Salmo 91 de iglesias religiosas. Amén, hermano, todo el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer el Salmo 91. El Salmo 91 no es una lectura. Eso no es una lectura, una poesía, ni nada por el estilo. Eso es una revelación. Quien escribió eso no es un vago. Era alguien que se sumergía en los lugares santísimos de Dios. Y hermanos, nos preparamos para el Salmo 91. Amén. Y todo el mundo, amén, amén. Y leen el Salmo 91. Ay, qué bueno es Dios. Es que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente. Diga, habitar. Habitar no es leer, es ir a la montaña. Amén. Ay, pastor, qué lindo el Salmo 91. Sí, es lindo. Pero ¿cuánto de Salmo 91 hay en ti? ¿Está aquí conmigo? Perdona si le toqué la religión a alguien ahí. Perdona si le toqué la religión a alguien ahí. Porque ese lugar que dicen, hermanos, prepárense que vamos a leer el Salmo tal. Y todo el mundo... Ay, qué linda la palabra, sí, qué linda, Pero te lo está diciendo un hombre que los enemigos lo andaban buscando para matar y siempre decía, yo me escondo, yo me habito, es mejor un día en su presencia. Era alguien que vivía de noche y de día en la presencia de Dios. Cuando leas el Salmo 91 en la casa, de ahí para abajo, te vas a dar cuenta de lo que Dios te libra cuando estás en el monte. Te lo vas a dar de tarea.